Dios te bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder llegar hasta ti una vez más con la predicación de su palabra. Agradecemos a los nuevos suscriptores que están entrando, los que comentan, los que dan like, los que no lo hacen también, pero nos apoyan viendo el video. Por favor, sigue comentando, sigue dando like y sigue compartiendo esta palabra para que podamos alcanzar a más personas y más creyentes puedan comenzar a despertar en cuanto a realidad espiritual y entender que hemos sido llamados a vivir a otro nivel de gloria, no al nivel que estamos impuestos, acostumbrados a vivir o que nos ha impuesto el sistema, sino más bien que estamos llamados a vivir de gloria en gloria, obviamente con dificultades, con aflicciones, ya Jesús lo dijo, pero estamos llamados a vivir de gloria en gloria, a vivir de un modo diferente al mundo y a mostrar al mundo que sí hay esperanza, y la esperanza queda en Cristo Jesús. Vamos a continuar en este día sobre nuestra serie sobre el Espíritu Santo. La última intervención no pudimos terminar por el factor tiempo. Vamos a culminar hoy. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 4. Estamos viendo la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como persona. Ya he explicado, ¿verdad?, que la palabra personalidad no tiene que ver con corporeidad, no tiene que ver con cuerpo, sino más bien con aquellas cualidades que le permiten expresarse, tener sentimientos, etcétera, etcétera. Vamos a leer nuevamente el Efesios 4:31, ya para terminar esta parte. Estamos viendo de qué manera entristecemos al Espíritu Santo, cuáles cosas nosotros hacemos que pueden hacer que se entristezca, perdón, y se aleje de nosotros. Él no se va porque mientras nosotros estamos conscientes que tenemos a Cristo en nuestro corazón, mientras no renunciamos a ser cristianos, mientras mantenemos la fe, el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque dice la palabra que Él fue puesto en nosotros desde el día en que nosotros creímos. Ahora bien, lo que estamos tratando es cómo desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Cómo conocer la maravillosa persona del Espíritu Santo. Entonces ya vimos la promesa, vimos su obra como obra en nosotros, estamos viendo ahora su personalidad. Luego veremos entonces cómo relacionarnos con el Espíritu Santo, cómo desarrollar una relación de intimidad con el Espíritu Santo. No de boca, sino de realidad. Una relación que traiga fruto, que los frutos sean evidentes en nuestra vida. Entonces leemos en Efesios 4:31, el nombre de la Trinidad Divina. Dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. La última parte que tocamos fue la gritería y la maledicencia. Vamos entonces ahora a hablar sobre la parte de toda malicia. Toda malicia. Lo que hemos leído desde la semana pasada o antepasada, 30 y 31, el 31 especifica cuáles cosas pueden entristecer la persona del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que dice con el cual fuimos sellados para el día de la redención, es decir, el día que Cristo venga por nosotros, suena la trompeta. Yo creo en el rapto, o el arrebatamiento, como usted quiera llamar. El día que suene la trompeta y seamos arrebatados, seremos arrebatados por los ángeles, pero van a venir a buscar a aquellos que tienen el sello, y el sello es el Espíritu Santo. Usted sabe que algo le pertenece a alguien, específicamente cuando se trata de animales o vaca, el ganado. La gente tiende a poner una estampa al ganado vacuno, vaca, becerro, toros. ¿Por qué? Porque la estampa identifica, ese sello identifica que ese animal corresponde a esa persona o a esa finca o a esa denominada asociación. Entonces nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, es la garantía de que el día que suene la trompeta o que el día que partamos, antes que el Señor venga, ese sello dice que nosotros pertenecemos al Señor. Y aunque nuestro cuerpo se convierta en polvo y descanse en el lugar de que nos pongan como polvo, aún ese sello continúa vigente diciendo que nosotros pertenecemos al Señor. Por eso esta licencia dice que el día que suene la trompeta seremos arrebatados, pero los que murieron en Cristo, los que duermen, serán arrebatados primero. ¿Por qué? Porque ese sello permanece, no un sello físico, sino más bien un sello espiritual que trasciende el tiempo. O sea, aquí dice que quitemos toda malicia de nosotros. Ahora bien, ¿qué podríamos definir por palabra malicia? Se podría definir como todo aquello que el creyente hace o alguien hace
teniendo una segunda intención. Si cuando la intención no es clara, se está actuando de manera maliciosa. Cuando nosotros como creyentes tomamos ventaja de ciertas cosas que no deberíamos tomar ventaja, entonces estamos actuando de manera maliciosa. Hay malicia en nosotros. Porque la malicia lo que hace es esconder la intención que la persona tiene al hacer algo. Puede ser al hablar o al dar algo en cambio de otra cosa o para apoyar una causa. Muchas veces la persona apoya en causa, pero tiene más una intención, es decir, apoyan la causa, pero su móvil de apoyarla no es sencillamente porque es una causa, sino porque se esconde detrás de eso algún interés personal. Nosotros como creyentes debemos aprender o pedirle a Dios que nos ayude a actuar en justicia. Por eso el Salmo 15 dice que ¿quién estará en tu lugar santo, limpio de mano y puro de corazón? El que no ha lavado su alma a cosas vanas y jurado con engaño. El que ni aun jurando en perjurio suyo, por eso cambia. Sabemos que en la antigüedad el juramento era permitido. Ya la palabra dice, Pablo dice, o Pedro, no yo especifico en su libro, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque lo que más de ahí no procede de bien. Es decir, como creyente tenemos que pedir a Dios que nos ayude a librarnos de toda malicia. ¿Por qué librarnos? Porque la malicia es una decisión que usted toma. Usted decide ser malicioso. Es decir, usted decide hacer una cosa, aunque realmente en su fondo haya otra. Pero recordemos que no podemos engañar a Dios. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, aunque a veces pensemos que no, porque engañoso corazón marca todas las cosas. A veces pensamos que estamos haciendo cosas de la manera correcta, o lo estamos haciendo por las razones correctas, porque el corazón nos puede engañar. Pero a veces cuando nos sentamos a analizarnos a nosotros mismos decimos, no, pero yo hice esto, dije esto, pero realmente la intención no fue esa. Y por esas cosas debemos arrepentirnos porque indica que nosotros estamos obrando con malicia. Entonces, una de las cosas que contrista al Espíritu Santo del creyente es la malicia. ¿Por qué? Porque la malicia es un tipo de hipocresía y el Espíritu Santo trabaja con la verdad. Dice la palabra, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y dice la misma palabra que la palabra de Dios como espada de dos filos, que penetra y corta y separa. Entonces el Espíritu Santo de Dios es la palabra. El Espíritu Santo es la palabra. ¿Por qué? Porque Él está impreso en la palabra. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios escribieron inspirado por el Espíritu Santo. Por lo cual podemos decir que la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Él fue quien inspiró a los hombres que escribieron la palabra del Señor para que usted y yo hoy en día tengamos este manual por el cual debemos conducirnos. Entonces, cuando se trata de desarrollar una relación con el Espíritu Santo, son muchas cosas que nosotros tenemos que pedirle a Él que nos ayude a cambiarla. Porque Él está en nosotros para obrar en nosotros. Él fue prometido y nosotros ahora tenemos que permitir que Él obre para que podamos desarrollar una relación con Él. Usted no puede ser amigo de alguien si no le conoce. Usted puede ser conocido de alguien, pero no amigo. Usted debe conocer a la persona para saber qué le gusta y qué no le gusta. Para poder desarrollar una relación con esa persona. Sea una relación de amistad, sea de trabajo, sea sentimental, usted tiene que llegar a conocer la persona. Aunque quizás en nuestra capacidad humana no podremos conocer a Dios 100% como Él es, porque Dios es infinito. Nuestra capacidad humana es finita. Espiritualmente tendremos mucha capacidad, pero humanamente somos infinitos y mientras estemos en este cuerpo tenemos algunas limitaciones por el cuerpo que utilizamos para poder habitar en este plano físico. Pero debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder ser santo cada día, porque Él se relaciona solo con aquellos que son santos. Y cuando hablo de santidad siempre especifico, no estoy hablando de una lista de cosas que tú puedes hacer o no puedes hacer. Más bien me refiero a la conformidad con el carácter de Dios, a ser como Dios es. Eso es santidad. Entonces nosotros debemos evitar a toda costa contristar al Espíritu Santo.
La Biblia dice que cuando pecamos de manera deliberada, ya no hay más remisión por el pecado. Está diciendo, cuando usted y yo analizamos la manera de pecar y pecamos a sabienda que estamos pecando, entonces nosotros estamos utilizando malicia y estamos contristando al Espíritu Santo. Cuando decimos a veces, yo voy a hacer esto y luego me arrepiento, esa decisión puede ser muy peligrosa, muy delicada, porque tú estás pecando de manera deliberada. Hay un adagio por ahí que dice que el santo peca por accidente. Usted y yo somos santos, no porque no pecamos, somos santos porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Eso nos hace ser santos. Y si habita en nosotros porque somos santos. Ahora bien, he explicado que la santidad o la santificación, que es el proceso, es progresivo. No es como la justificación o como la regeneración, es progresivo. Según nos entregamos al Espíritu Santo, según permitimos que su obra en nosotros fluya, vamos siendo santificados. Y mientras más santificados vamos siendo entonces, menos espacio dejamos para contristar al Espíritu Santo. Tenemos que vigilarnos porque siempre existirá la posibilidad de nosotros contristarle, sea con una palabra, con un gesto, con una acción, con un pensamiento. Y a veces decimos, bueno, yo no controlo mis pensamientos. Es cierto, no controlamos lo que viene a nuestra mente, pero sí somos responsables con qué hacer después que llega a nuestra mente. Por eso la palabra dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Ahora bien, ¿qué son fortaleza? Entonces continúa y dice, y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. O sea, no estamos hablando de ametralladora, de palo, de espada para atacar físicamente. Ahí está hablando de las almas que tenemos para derribar todo lo que venga a nuestra mente que se levante en contra del conocimiento de Dios. Entonces, la malicia se origina en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque pensamos cómo hacer las cosas, aún a sabiendas que le estamos haciendo mal. Entonces, estas cosas contristan al Espíritu Santo. La más mínima cosa que usted le entienda muy sencilla, si es pecado o si es contaminación, contrista al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo evitamos contristarlo? El versículo 32 dice, antes bien, sed bondadosos unos con otros. Sed bondadosos unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, también como Cristo, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy tenemos acceso al Padre porque en Cristo nosotros fuimos perdonados. Eso se llama justificación. Somos justos porque nos hemos apropiado del sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Si tú no entiendes eso, tienes un camino muy largo por recorrer. Si tú no entiendes que eres justo y que eres santo, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús ganado en la cruz de Calvario, entonces tienes que comenzar de nuevo en el sentido de que tienes que comenzar a orar nuevamente para que Dios te dé la revelación de esa gran verdad, que es en la que se basa el Evangelio, en la que se basa la santidad. Por eso a veces las personas, tú ves que cuando van a orar ellos lloran, que soy un trapo de inmundicia, que soy sucio, que soy esto, que soy lo otro, contradiciendo todo lo que dice la palabra de Dios. Por eso un proverbio dice que tal es su pensamiento, tal piensa el hombre, tal es él. Si tú crees lo que dice la palabra de Dios, tú vas a lograr lo que los hombres de Dios lograron en su palabra. Ahora, si tú decides creer otra cosa, lamentablemente tú no vas a calificar para poder desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Tu mente tiene que ser renovada y es renovada a través de la palabra. Tú tienes que creer lo que dice la palabra, sin importar lo que otros digan o sin importar lo que tú físicamente veas en ti, porque es un proceso. Tú quizás no entiendes el proceso para poder ser espiritual, es un proceso que lleva toda la vida, día tras día. Por eso Pablo dice, día tras día muero y golpeo mi cuerpo, porque es un proceso. Es tú quebrantar el poder del alma que está sobre el espíritu. Es tú romper la prisión que el alma tiene sobre el espíritu
para que éste pueda ir fluyendo e ir transformando el alma. Entonces el alma pueda ir reflejando esa transformación en tu diario vivir, en tu accionar. Es un proceso. Y por eso a veces el creyente cree que no está avanzando, porque todavía sigue viendo cosas en su vida. Tú estás avanzando, tú estás creciendo, pero es un proceso. Ningún niño nace hoy y ya mañana tiene cédula o tiene ID, como lo llaman en otros lugares. Es un proceso. Entonces lo mismo sucede en nosotros para aprender a no entristecer al Espíritu Santo. Es un proceso. A medida que lo vayamos conociendo a mayor profundidad, a mayor tiempo con Él, iremos viendo cosas que lo entristecen. Ahora bien, te explico algo. Hay cosas que lo entristecen de manera general, que aplica a todo creyente de manera general. El pecado, no hay pecado pequeño o grande. Es penoso que el sistema cristiano o religioso nos ha enseñado que adulterar y pecar son los pecados más grandes dentro de la iglesia. Tenemos al hermano, la hermana chismosa, al hermano, la hermana mentirosa, coge prestado y no paga, al hermano, la hermana con rencor. A ese hermanito no se le pone disciplina, porque eso no es pecado, aparentemente. Ahora, cuando el hermano cae en fornicación o en adulterio, ya es un boom, es una bulla, es una situación que hay que sentarlo, hay que hacer reunión y sentarlo, porque el hermano cometió un pecado al parecer imperdonable. Pero la hermana, que todos sabemos que es mentirosa, que es chismosa, que todos sabemos que es mala paga, que todos sabemos que maldice, esa hermana no se sienta. Entonces, tenemos que comenzar a regular esas cosas, porque si queremos una relación con Dios genuina, a través del Espíritu Santo, tenemos que aprender a definir lo que es santidad. Nos acuerda salvedad porque la pareja debemos ser bondadosos unos con otros. Entonces, a veces nosotros no tenemos misericordia con el hermano. Dice Pablo, si alguien es sorprendido en una falta, corrígela con espíritu de mansedumbre. No sea que tú mismo luego caiga en esa falta. Entonces hay cosas que son generales para todos los creyentes que contritan al Espíritu Santo. Aquí dice claro, ¿verdad? La amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia, toda malicia, todo fruto de la carne contrita al Espíritu Santo. Ahora bien, hay cosas específicas que son tuyas y de Él, que Él te va a revelar luego que son lo contrista y tú tienes que dejar de hacerlo. Puede ser que tú pasas mucho tiempo en la televisión o que pasas mucho tiempo en el teléfono, en YouTube. Quizás tú no estás haciendo nada que tú consideres malo, pero estás robando el tiempo que es de Él. Quizás tú pases mucho tiempo con los amigos o andando. Quizás tú entiendes que no hace nada malo, no convence nada malo, pero estás robando el tiempo que es para Él. Estás robando el tiempo para leer la palabra. Es posible que tú comas, como decimos en Dominicana, como un desgaritado, que tú no tengas control en esa boca, que tú comas toda hora. Entonces, posiblemente tú tienes que entender que cuando comemos de manera descontrolada, podemos caer en glotonería, y glotonería es pecado. También podemos comenzar a afectar el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo. El Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, pero para él poder manifestarse de manera física, necesita nuestro cuerpo. Si cada vez tú te jaltas chicharrones, sépase piel de cerdo frita, cada vez que tú comes a hora de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, está afectando el cuerpo del Espíritu Santo, está afectando su templo. Entonces es posible que él te diga a ti, no me coma así, de esa manera, no abuse, porque entonces Dios no puede utilizar a una gente que está enferma. Una gente en cama no puede salir a predicar la palabra, no puede orar por los enfermos, no puede ir a un lugar a enseñar la palabra porque está enfermo. Entonces son muchas cosas que él te irá enseñando ya de manera personal que le contristan. Y si tú quieres seguir avanzando al siguiente nivel de relación con él, tienes entonces que dejar de hacer esas cosas que a él le contristan. Comienza a practicar la bondad, sea bondadoso, la misericordia. No juzgues. No juzgues con juicio definitivo. La palabra dice que si alguno juzgue, juzgue justamente. Podemos juzgar, pero justamente. Pero no juzgue con juicio definitivo. Si no condene antes de saber todos los hechos. Esto también contrista al Espíritu Santo. Cuando yo no somos bondadosos, fulano hizo esto, usted no sabe los hechos, pero usted comenzó a hablar en contra de fulano y que eso está mal, no debía hacerlo así. Es posible que usted esté condenando a esa persona cuando realmente no es como usted lo escuchó. Porque muchas veces se esparcen noticias y la noticia que se esparce no es realmente lo que sucedió.
sino que son versiones de lo que cada uno quiere decir. Entonces, sea cuidadoso con eso. Sea misericordioso. Cuando usted juzgue, juzgue con misericordia. Sepa que también quien cometió ese error puede ser usted mañana quien comete ese error, porque estamos en este cuerpo y no estamos a salvo de cometer errores. El otro punto es que aprendamos a perdonar. El Espíritu Santo no puede habitar o no puede desarrollar una relación con una persona que es rencorosa, que no perdona. Es cierto que a veces nos hacen cosas que duele, cosas que ni le comentamos a otros, el amigo, o si somos casados, la pareja el esposo, la esposa, si somos novio, el novio, la novia, el hijo, la mamá, el papá. Y siempre quien nos va a lastimar es el de adentro, porque el de afuera no nos interesa, no lastima. Si quien no tiene una relación sentimental contigo, llámese esposo, esposa, novio, hijo, padre, hermano, hermana, no te va a lastimar porque realmente no puede afectar sus sentimientos. Porque cuando alguien te lastima es porque afecta tus sentimientos. Estoy hablando de lastimar de manera que debamos perdonar. No me estoy refiriendo a golpes físicos. Yo soy diferente. Cualquier persona en la calle, ¿verdad? Quizás bajo el efecto de alguna sustancia, puede lastimarte en un accidente. Alguien tal vez en la calle bajo los efectos del alcohol puede chocarte, etcétera, etcétera. Me refiero a heridas que se causan de manera interna, que son más delicadas que las heridas físicas. O sea, si alguien te ha ofendido, tú tienes que perdonarlo. A veces la gente no, que me pida perdón a mí, no, que te herido eres tú. Cuando tú tienes una situación, tú eres que va al médico, el médico no va a tu casa. Entonces, si alguien te hirió, alguien te ofendió, tú tienes que perdonar a esa persona. Tienes que sacarla de tu corazón. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entonces pueda desarrollar una relación contigo. Porque recuerde que el Espíritu Santo lo que tiene que hacer en nosotros es hacernos que nos parezcamos cada día más a Cristo. Entonces, por eso aquí dice, ¿verdad? Que misericordioso y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó en Cristo. Y si el Espíritu Santo nos va a llevar a ser como Cristo, también tenemos que aprender a perdonar. O sea, todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. Todos los frutos de la carne contristan al Espíritu Santo. Porque cuando hay fruto de la carne, indica que la que está operando es la carne, no es el Espíritu. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a regular estas cosas en nuestra vida para que cada día más evitemos contristarle de manera que podamos desarrollar una relación con Él. El último tema de esta serie será cómo desarrollar una relación con el Espíritu Santo para que podamos seguir creciendo, poder agradar a Dios y ser usado en el llamado al cual nos ha llamado, ser efectivo en el campo al cual Él nos ha llamado a trabajar. Dios te guarde, Dios te bendiga. Por favor, comparte, dale like y comenta.